Buen día, buen día, buen día República Oriental del Uruguay, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas para aquellos que nos escuchan en otras partes del mundo y en otros momentos del tiempo, en esos espacios-tiempos que permite este mundo virtual, pero real en contenidos, virtual en imagen, en sonido, como lo es Internet, pero real en contenidos, los contenidos que hacen a nuestra realidad en el día a día. Vamos a hacer el esfuerzo hoy de salir con calma, porque tenemos algún problemita en la voz, pero les digo que estamos aguardando la presencia del doctor Felipe Schipani. Estoy enterado de una amenaza de muerte que recibió, una amenaza de muerte él y su familia, aparentemente vinculada a esa investigación que él plantea, digamos que a esa requisitoria o a esas interrogantes que le plantea a la Suprema Corte de Justicia respecto al fallo del juez Recarey, respecto a la prohibición de la campaña vacunatoria para adolescentes y niños en relación al COVID, que estaba dispuesta, estaba establecida por este gobierno como una de las medidas sanitarias, de las tantas medidas sanitarias que va desarrollando el Ministerio de Salud Pública. Y todos sabemos que a partir de la pandemia, bueno, se fueron desarrollando distintas etapas vinculadas a los tratamientos preventivos de esta enfermedad que ha sido terrible para muchas personas. Terrible porque a muchas directamente las mató. Tiene componentes de letalidad muy fuertes. Comprueba la comunidad científica internacional estadísticamente que en adolescentes y niños tiene un componente de mortalidad. Estas variantes, la variante Omicron, por ejemplo, que se ha venido a quedar porque las subvariantes de Omicron no permiten establecer que haya una nueva variante, sino que son subvariantes de esta última variante después de las tantas que tuvo el COVID desde aquella primera, ¿no? Digamos, la primigenia cepa de Wuhan, que comenzó hace 2 años. Aún estamos en esa situación, hoy declarada endemia, esta enfermedad, y Uruguay estaba desarrollando la campaña vacunatoria, como la sigue desarrollando para los adultos, también para los menores de edad, para adolescentes y niños, como se la está desarrollando en gran parte del mundo. Los países razonables, los países que se apegan a los conocimientos científicos, aplican estas tareas de la medicina, estas tareas de la salud pública, que es uno de los cometidos esenciales del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Constitución de la República establece no esta última versión de la Constitución, sino desde siempre prácticamente, a excepción de la primera, que el Estado, a partir del año 18 en adelante, el Estado uruguayo va a tener cometidos esenciales, y uno de esos cometidos que le dan razón de ser es la salud pública, es la salud. Así como tiene el cometido esencial de velar por nuestra seguridad pública, lo que antiguamente se le decía en ciencia jurídica el orden jurídico, ese orden jurídico público interno, el orden jurídico público o el orden interno, bueno, que pasa a llamarse seguridad pública, es otra de las tareas esenciales, junto a la salud y también, por supuesto, las tareas de los tres poderes del Estado, son esenciales. No podés tener una actividad privada legislativa, no hay empresas privadas que se dediquen a legislar, no hay empresas privadas que se dediquen a velar por la seguridad pública en los espacios públicos, no hay empresas privadas que se dediquen a administrar justicia, por ahora. ¿Cómo te va, Felipe? Atendé tranquilo. Estaba escuchando atentamente el doctor Felipe Schipani, diputado por el Partido Colorado, respecto a este tema de la salud, a raíz de una sentencia de un juez, digamos un juez en transición, un juez interino subrogante, ¿no? Que asume, bueno, el fallo de darle cabida a un recurso de amparo, y ese fallo prohíbe la vacunación bajo o so pena de desacato en aquellos que lo hagan. Y prohíbe una campaña vacunatoria voluntaria. Aclaremos además que es voluntaria la campaña que plantea el gobierno, como siempre las planteó. Siquiera es una campaña coercitiva, digamos, obligatoria. Y después vamos a explicar junto al diputado por qué
hay que aclarar este punto también. ¿Cómo te va, Felipe? Bienvenido. Rubén, un placer estar un martes más dialogando contigo y con toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por estar, Felipe, ¿eh? Día horrible, o igual que ayer, espantoso, muy húmedo, llueve, bueno, estamos en invierno. Felipe, me enteré que tuviste una amenaza, tú y tu familia. Bueno, sí, el pasado domingo, revisando los mensajes de Instagram, esos mensajes que entran en otra casilla porque no son contactos habituales, Mm, bueno, encontré allí sí una amenaza, obviamente de un usuario que no está identificado con su nombre y apellido, mm. pero que básicamente me dice de que si estoy tan preocupado por la sentencia del juez Recarey, bueno, me van a estar siguiendo a mí, a mi familia, que me cuide. En principio no le di mucha trascendencia, pero después me hicieron ver de que era importante radicar la denuncia policial, y así Ujú, fue. El ujú. domingo pasado, bueno, estuve allí en delitos informáticos haciendo la denuncia. Mucho más aún en un escenario en donde, según ha informado el semanario Búsqueda del jueves pasado, varios jerarcas de gobierno también han recibido amenazas, justamente también por estos temas vinculados a este fallo judicial. Qué terrible el tema, ¿no? Lo que estás planteando. O sea, que eso denota de algún modo una organización mafiosa o violenta que se permite incluso amenazar a integrantes del gobierno. No es nada, digamos, sencillo, ¿no? Es un tema delicado. Bueno, por lo pronto no estamos acostumbrados a que esas cosas ocurran en el Uruguay, ¿no? Pero Por lo vinculado más general, al tema sanitario, ¿no? Al tema de la vacuna. sí, yo francamente no le di mucha entidad. Yo Ujú, agradezco todos los mensajes que he recibido, que han sido muchísimos, este, privados a través de mensajería y en las redes. Pero me parecía importante hacer la denuncia justamente porque quizás estaba aportando un elemento más para una investigación mucho más grande ujú, bueno, de varias amenazas recibidas, a distintos jerarcas de gobierno. De hecho, el semanario Búsqueda da cuenta de amenazas contra el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, que tuvo una actitud enérgica, ujú, de crítica a ese fallo judicial. Pero bueno, en todo caso, siempre una amenaza es repudiable. ujú. El Uruguay no está acostumbrado, porque obviamente que tenemos discrepancias políticas muy fuertes sobre muchos temas con distintos actores, pero se canalizan a través de los carriles del debate democrático. Nunca llegamos a ese extremo de Mm, amenazar, ¿no? ujú. Y lamentablemente, bueno, a partir de esta situación se han venido dando amenazas a quienes, bueno, tenemos una opinión favorable a la ciencia, al proceso de vacunación, quienes advertimos de los peligros de la pandemia. Pero bueno, yo estoy tranquilo, así que a todos los que me han escrito, que se han preocupado, mensaje de tranquilidad. Felipe, así que entonces la amenaza, no solo a ti, sino también a integrantes del gobierno, como el caso del secretario de Presidencia, está identificada con grupos antivacunas, ¿no? Está identificada con ese tema. Bueno, a ver, yo Porque no, el motivo ha sido que tú planteaste una especie de investigación a la Suprema Corte de Justicia sobre este tema, o le comunicaste tu inquietud respecto a la calidad de esta sentencia. claro, yo hice un pedido de informes a la Suprema Corte, básicamente preguntándole si había iniciado alguna investigación Ujú, administrativa en relación a la actuación del juez Recarey, porque nosotros entendemos de que hay elementos que marca la propia ley orgánica de la judicatura, que es el estatuto que regula la actuación de los jueces, que ameritarían una investigación, la falta de imparcialidad del magistrado, el hecho de que él solicitó actuar en feria, de que el primer día de su actuación llegan estos amparos, en fin, ujú. hay indicios, hay elementos que yo creo que merecen ser investigados, y por eso nosotros presentamos ese pedido de informe. Ahora, Rubén, yo Mm. tampoco
adjudico esta amenaza a los grupos antivacunas, pues sería un agravio. De hecho, yo tengo un muy buen vínculo con algunos de ellos, con Mm, quienes obviamente tenemos discrepancias ujú, radicales, pero con quienes discrepamos y conversamos, ujú, ¿no? mm, No quiero adjudicar a ningún grupo organizado esta amenaza. Aporté toda la información del usuario. mm, Delitos informáticos me tomaron la denuncia. Yo quiero agradecer públicamente mm, a todas las autoridades del Ministerio del Interior, al director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, al jefe de Policía de Montevideo, al director de la Interpol, al jefe de Delitos Informáticos. Realmente todos me atendieron espectacularmente y bueno, y será la policía la que en todo caso tendrá que investigar estas situaciones y ojalá se llegue a los responsables de estos eventos, ¿no? Ahora, pero en todo caso, el que amenaza se identifica, digamos, con una postura antivacuna. Sería más correcto decirlo de esta Eso manera. no hay duda, eso no hay duda y lo deja claro Mm, que es a partir claro, del periodo de informes que hice sobre la actuación del exacto. magistrado. El motivo que inspira esa amenaza, digamos, es tu, tu investigación, tu reclamo a la Suprema Corte de Justicia, tu pedido de informes. O sea que es alguien que se vincula y se identifica con esa postura, digamos, antivacuna. Exacto, sí, sí. Es obvio que no se puede adjudicar esto a un grupo porque no lo sabés, no se puede, como tú decís, es un agravio adjudicárselo a un grupo, porque hay de todo en los grupos, ¿no? En cualquier grupo humano que asuman una postura ante un tema determinado. Ahora, y respecto a las amenazas a Delgado, ¿tenés idea o noticia de si es la misma persona o son otras, o es otra persona también identificada con el mismo tema? No tengo mayor información. Ujú. Leí la nota que publicó en su última edición el semanario Búsqueda. Incluso allí están las capturas de algunos mensajes de Twitter públicos. No eran el mismo usuario que el mío, pero bueno, habrá que investigar el asunto, ver si esta persona ha incurrido en otras amenazas. Bueno, y ojalá se pueda llegar al responsable Sí, para, bueno, que estas cosas no ocurran más, ¿no? Me parece que sí. degradan el debate democrático. Sí, hay actitudes, se ha visto en grupos antivacunas, actitudes y mensajes que no son para nada positivos en la sociedad. ¿No? Han tenido actitudes, mensajes reiterados, sistematizando como una escalada de violencia contra los que están de acuerdo con la vacunación, ¿no? Yo he escuchado de todo de parte de antivacunas, inclusive hace poco tiempo atrás el doctor Gustavo Salle hablando de que igual le dispararía, sacaría el arma y le dispararía al enfermero o al médico que ordenara la vacunación a un adolescente y un niño, ¿no? Incurriendo inclusive, es increíble, ¿no? Que en su calidad de abogado incurra en esa contradicción ética y conceptual tan grande, porque si por un lado se plantea defensor de la vida, pues según su convicción, estas vacunas son dañinas para la salud, que nos perjudican con un, digamos, un perjuicio de salud crónico y que nos van a generar problemas orgánicos, bueno, defender la vida de esa manera es contradictorio, ¿no? Defender la vida planteando matar si acaso se aplica esa vacuna que la tienen considerada como si fuera un elemento mortal, ¿no? Como que esa vacuna es administrar la muerte. Están dando ese mensaje, pero lo están dando además de un modo violento. Y bueno, esto genera este tipo de cosas. Acá no se sabe si es un lobo solitario, como se dice en lo policial. Viste, mira, tengo ciertas condiciones para ser investigador, ¿eh? Viste que estamos haciendo ya una especie de deducción estilo Sherlock Holmes. ¿Es un lobo solitario o no? Por eso te preguntaba, porque si hay distintas cuentas de Instagram, son distintas personas, o puede ser la misma persona que hace distintas cuentas bueno, y da esa amenaza. Bueno, vamos a pasar a otro tema, Felipe. Bueno, rendición de cuentas, hay de todo ahí. Este, ¿Sabés qué? Me enteré ayer, estaba leyendo en El Observador, salió una nota que dice que hay 400 presos por mes tiene Uruguay. 400 presos por mes, pero se acaba la cuenta de que tomando eso en relación a los juicios abreviados que se aplican por el nuevo código, está lleno de gente que está sin el debido proceso.
Es impresionante. No están dadas las garantías del juez presente, ¿te acordás del sumario, artículo 15? Siempre lo conversamos eso, lo hemos conversado con Conrado el otro día, con Subía, y hay un proyecto de una reforma a ese código del proceso penal que le dé más garantías a la población en cuanto, inclusive a esa modalidad de juicio abreviado donde se mezcla ahí la fiscalía con el juez, ¿no? Con ese juez, ¿te acordás de garantías que queda desplazado? Porque se da esa negociación entre el fiscal, incluso violándose el artículo 20, que establece que está prohibido, ¿no? A texto expreso desde la Constitución, la confesión de parte y no se puede inducir a la confesión del delito. Bueno, todo eso está realmente, es violatorio de las garantías que la Constitución establece. ¿Cómo estás viendo ese tema? Si es que lo encaraste en algún momento o estás tomándolo al tema en sí. Francamente, no es uno de los temas los que yo trabaje. Yo creo que el código del proceso penal eh, en su momento supuso un avance, ¿no? Porque nosotros teníamos un sistema en el cual el juez investigaba, ¿no? E instruía la investigación y fallaba, ¿no? Y eso claramente no era para nada garantista. O sea, que dos actores distintos, ¿no? Realice uno la investigación, sea otro el que analice objetivamente las pruebas que presenta quien acusa, que es el fiscal, y quien defiende, que es el abogado defensor. Me parece que desde ese punto de vista el sistema que rige a partir de la vigencia del código es más garantista. Creo sí que hay que hacerle ajustes al código del proceso penal. Eh, Antes teníamos otro problema en cárceles que creo que también era grave. El problema está planteado en los juicios abreviados, donde se le da protagonismo al fiscal que prácticamente va al regateo y a la negociación del delito, ¿no? Eso está Exacto. en flagrante contradicción con las garantías del debido proceso. Yo creo que ahí hay que hacer una corrección. Y respecto al juez, bueno, el artículo 15, ¿no? Lo tengo ahí, la Constitución, establece que el juez tiene que estar presente, ¿no? Tiene que Sí, estar presente para la tener convicción investigación, suficiente, eso es fundamental. porque ahí Eso abre es el fundamental. juicio, ¿verdad? Si no estás en un trámite, hay gente que está siendo presa por trámites administrativos, porque en verdad Fiscalía no es el Poder Judicial, es un trámite de la Fiscalía, ¿no? Por eso se habla de la formalización, no se habla del procesado. Viste que hay ahí conceptos que habría que revisar y son conceptos claros, ¿no? Sí, sí, claramente ha habido cambios importantes. El tema de la intermediación judicial siempre fue un grave problema de nuestro sistema judicial, ¿no? En el viejo código, quienes tomaban las audiencias eran los receptores de los juzgados penales, y después le aconsejaban al juez, sí, a este hay que procesarlo por este, y muchas Era, veces era, el juez no, no, ni le veía la sí, cara al procesado, ¿no? Esto lo sí, vimos no, todo en no. facultad. Este, Yo creo que el juicio anterior, aquel, ¿te acordás? El juicio ordinario por el viejo código, no atendía a la realidad de estos tiempos tampoco, hay que ser claros, pero creo que se pasó para el otro lado, ¿no? Se tendría que haber ayornado el juicio con el juez de garantías. Máxime que hoy estamos en una época informática, digital, donde se pueden abreviar muchos trámites. Se puede hacer un muy buen juicio con garantías que sea más acotado, ¿no? Hay tantas modalidades de juicio, tú que sos abogado, están los juicios monitorios, juicios ejecutivos, qué sé yo, buscar otro tipo de formato similares a esos juicios más breves, ¿no? Más sumarios, que ese juicio, ¿te acordás? Larguísimo, donde como tú decís, estaba el juez de un lado, del otro, al final no podía cumplir ninguna tarea, y lo que le decía el actuario más o menos hacia el juez o el y bueno, secretario. eso determinaba que la mayoría de las personas privadas de libertad no tuvieran sentencia de condena, ¿no? Sí, Era un porcentaje altísimo, el sí, sí. 80% de la gente que estaba presa Mm, no tenía una condena firme, ¿no? mm. Eso cambió, ¿no? O sea, ha habido aspectos positivos. Creo que hay todavía cosas que mejorar, que modificar, y bueno, yo sé que Gustavo Subía, que es especialista en estos temas, Está tratando el está tema. trabajando junto Mm, a sí. legisladores de la coalición, junto al diputado Coleman y el diputado Lust, en algunos ajustes que Ujú, requiere el código. De modo que depositamos en ellos mm, la elaboración de sí. un documento primario
Sí, sí. para eventualmente presentar después un proyecto de ley, ¿no? Y está vinculado, por lo que converso con él y con ellos, a ese aspecto que te dije, ¿no? Ese es el aspecto clave, está vinculado a ese aspecto, a ese juicio sumario donde el fiscal está instruido y a su vez instruye al sospechoso, al imputado, para que confiese un delito, bueno, sin garantías de un debido proceso. Para las dos partes, ¿no? Para las dos partes. Pero, y además que eso en la estadística abunda porque el 90% de los casos salen por ahí. No se va al juicio posterior, porque se puede optar, ¿no? La persona diga, no, no estoy de acuerdo, y quiero ir al juicio, pero no se está usando prácticamente. Entonces hay un grave problema. Felipe, ¿qué otro tema destacarías de esta rendición de cuentas? Tema que se haya puesto álgido en la discusión, en la coalición, que es de difícil acuerdo. A ver, una rendición de cuentas es una ley muy grande que regula muchos aspectos, que atiende todos los incisos de la administración pública. Eh, Por tanto, siempre van a haber puntos en los que haya discusiones, puntos de vista diversos. No, no hay que dramatizar el disenso. Hay algunos temas que están arriba de la mesa que no han alcanzado el acuerdo en la coalición y que por estas horas los estamos discutiendo. Tema ley de medios, por ejemplo. Nosotros no estamos de acuerdo con la derogación lisa y llana de la ley. Estamos trabajando y trabajamos en la Comisión de Industria en un proyecto nuevo de ley de medios que está listo. ¿Está listo? Ujú. Sí, ahí está. Ujú. Ese es un tema bueno, que estamos discutiendo, pero en general en la orientación de la rendición de cuentas estamos de acuerdo porque es una rendición de cuentas responsable, porque es una rendición de cuentas en donde hay una expansión del gasto, ¿no? Y es un gasto, ¿no?, de casi 230 millones de dólares, ¿no?, Mm, adicionales, mm, que se financia con crecimiento económico, no se financia con nuevos impuestos. Y mm. esto es toda una novedad, ¿no?, de lo que venía ocurriendo en rendiciones de cuentas de anteriores gestiones. Claro. Aquí ha habido un crecimiento económico que se expresa en la rendición de cuentas y en áreas estratégicas, ¿no?, en áreas fundamentales, como es la educación, por ejemplo, Y se rindió en cuenta donde, de un ahorro también, Felipe, de un ahorro de 300 millones de dólares. Es decir, hay 300 millones de dólares que quedaron como un ahorro, un remanente para este año. Si 300 millones que no se usaron el año pasado, eso también es una novedad, ¿no? bueno, eso me parece que sí, que habla de un gobierno que ha tenido capacidad de atender la situación social, de Mm, destinar todos los recursos que se destinaron para atender la situación social que se vivió en el marco de la pandemia, mm, para respaldar a la actividad económica, ¿no?, respaldar a las empresas, los seguros de paro parciales, los subsidios, bajar el déficit fiscal, como se ha bajado. 2.200 millones de dólares en el fondo coronavirus, ¿no? ¿Qué te Cuando, parece? cuando, cuando teníamos un estado deficitario, ¿te acordás? Con un 5,1% de déficit fiscal. Como tú decís, se permitió el gobierno hacer toda esta actividad sin incrementar deuda, sin incrementar impuestos, sin crear impuestos nuevos, y bajó el déficit. Bajó el Bajando el déficit. déficit, ¿no? Realmente, hoy el déficit se ubica en el 3%, Ujú, nosotros lo tomamos en el 5,1%. mm. O sea que creo que los resultados están a la vista Bajó y la además tasa de desempleo. bajó el desempleo, bajaron los seguros de paro en relación al 20, ¿no? Hay menos seguros de paro hoy Ujú, en relación a los que tenía el gobierno cuando asumió en marzo del 20. ujú, De modo que hay indicadores de la economía muy positivos. El año pasado crecimos 4,4 del producto, hay una previsión de un crecimiento de 4,8. ujú, Eh, hay seguramente grandes probabilidades de que el año próximo haya una reducción del IRPF y del IAS, ¿no?, lo que ujú. también es otra de las Sí, promesas del gobierno. O sea, hay una economía que está funcionando, hay una economía que se está reactivando, eso se está sintiendo en la masa trabajadora, porque está bajando la desocupación, porque seguramente siga bajando la pobreza, o sea que los indicadores del gobierno son buenos por donde se los mire. Hoy estamos mucho mejor de ujú, lo que estábamos en marzo del 20, ujú. con pandemia y con guerra.
¿no? Que Sí, me claro. parece que no es un dato menor. Logramos controlar la inflación, ¿no? Que a principio de año, bueno, era Sí, la gran preocupación, producto sí. de que se dispararon los precios de las materias primas, el petróleo. La inflación se ha controlado, está, digamos, dentro de los Estamos, niveles previstos. estamos a niveles europeos de inflación, ¿sabes? Que Europa tiene un promedio de la Unión Europea del 9,8%. Estamos más abajo, estamos mejor. Por ejemplo, hay países, Alemania está en el 8, Italia está casi en el 8 de inflación. Hay Estados países, Unidos. por ejemplo, de la Europa más del este con el 11% de inflación. Bueno, Este, Estados Unidos bueno, está en el disparó 9 casi. del 1,5 al 9, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. a veces lo que nosotros advertimos en este debate que se está dando por la rendición de cuentas es que los legisladores del Frente Amplio le están buscando el pelo al huevo, ¿no? Están Ah, sí, sí. criticando, criticar, y francamente no están ponderando las cosas buenas que se están haciendo. Bueno, respecto a Eh, eso que tú decís, yo me sonreía conmigo mismo, ¿no? Cuando ladraban, ladraban. Y fíjense que no han, es tacaño y es irresponsable este presupuesto que es generador de pobreza, dicen ellos, porque hasta se van a dar más partidas por 300 millones de dólares que quedaron del año pasado. Y yo decía, pero eso es un dato buenísimo. Entre líneas leí enseguida, 300 millones se ahorraron del año pasado que quedan para este año. Es como si vos tenés un buen administrador de familia, ¿no? Vos como papá, con tu señora le decís a tus hijas, mirá, este año tenemos este superávit porque logramos ahorrar esto y lo vamos a usar en pintar la casa o en hacer esto o en hacer un viaje porque ahorramos. Es un muy buen dato. No es que no gastamos toda la plata. Yo no sé si alguna vez se dio eso. En estos últimos años yo nunca escuché de que había plata ahorrada y que a su vez se incorporaban otros 223 millones de dólares. Creo que es así, que al final da una cuenta de 526 o 528 millones de dólares, ¿no? Para Totalmente, bueno, y distribuir. otra cosa, Rubén, el acuerdo con los funcionarios públicos para la recuperación salarial, ¿no? Ujú, Que es otra de las cosas que decían, de que no se iba a cumplir, de que se iba a perder salario. Bueno, el gobierno cumplió. El sí. gobierno dijo, en la medida que la economía crezca, se van a aumentar los salarios de la actividad pública y se han alcanzado convenios muy importantes entre el gobierno y COFE, entre el CODICEN y los sindicatos de la enseñanza, que le aseguran a los trabajadores la recuperación salarial Ujú, en este quinquenio, ¿no? Y la actividad privada empieza a recorrer también el mismo ujú, camino. Se han convocado 80 mesas de negociación colectiva. Eh, Seguramente el correctivo del próximo mes de enero, bueno, supongo una recuperación importante. O sea, la economía está creciendo, lo están sintiendo los trabajadores en sus bolsillos, y nos estamos abriendo al mundo, ¿no? Yo creo que el Tratado de Libre Comercio con China, este estudio de prefactibilidad que ha concluido, bueno, nos abre la puerta a, a, a otra de las cosas que planteamos con claridad, con ujú, nitidez en la campaña electoral, abrirnos al mundo. ujú, Como dijo el presidente de la calle en la cumbre del Mercosur en Asunción, ujú, la mejor forma de proteger a nuestro país, a nuestro pueblo, es abriéndonos al mundo. Bueno, y eso es lo sí, que tenemos que hacer, claro. procurar vender el trabajo de los uruguayos, ¿m?, Ujú, al mejor precio, en las mejores condiciones, ingresando a los mercados sin pagar aranceles. Y ajá, bueno, y en esa línea va lo del Tratado de Libre Comercio con China, que creo que es demostrativo además ujú, de ese doble rasero, ¿no? ujú, Porque cuando en el 2017 Tabaré Vázquez anunció junto a Xi Jinping, ¿no?, que empezaban a estudiar el TLC, ujú, acá el pitcher del Frente Amplio tiraban cohetes, ¿no? Hablaban ujú, locos. Hay que repasar las notas de prensa de aquella época. Ahora, como es el gobierno, ¿no?, de coalición que logra lo que no logró el anterior gobierno, que es el estudio de prefactibilidad, ujú, bueno, se ponen reparos, ¿no? Se ujú, ponen peros. sí. Eso habla de que, bueno, las propuestas parece que son buenas si las presentan los nuestros, y si las presentan otros, son malas, ¿no? Y creo que Sí, eso, sí. eso, eso le hace eh, mucho mal al país. Como dijo Carolina Cosi, perjudica la poca industria que hay en Uruguay. ¿Quién es para decir eso, no? Perjudica. Y hay variables, viste, que se van dando en la economía que son incuestionables. Es impuestos, productividad. Reducís impuestos, el Estado reduce impuestos, da un mensaje claro de estímulo a la producción. Es así.
empieza a crecer la economía, se reactiva cuando, por eso tú decías, bueno, cuando baje el IAS, cuando baja el IRP, o sea, son impuestos, son señales de parte del Estado y del gobierno que son estimulantes para la productividad, para el mercado de producción, porque estimula al emprendimiento, a la inversión, es así. Eso está recontra estudiado, para decirlo en criollo. Bueno, hablando de relaciones internacionales y te dejo libre, ¿se reúne hoy con Zelensky, el presidente uruguayo, que le está pidiendo una Bueno, reunión? sí va a tener, según ha informado la prensa, un contacto, contacto que lamentablemente el presidente de Ucrania no pudo tener con el Mercosur, con el pleno del Mercosur, Mm, porque no se sabe quién, pero bueno, alguno de los países socios declinó que se generara ese contacto en el marco de la cumbre. mm, Creo que hoy todas las democracias occidentales del mundo tienen que estar con Ucrania, sí, condenando el feroz ataque, el ilegítimo ataque y, bueno, y la barbarie humanitaria sí. que ha causado el gobierno ruso en dicho país, ¿no? Con más de 10 millones de desplazados, ¿no? Sin contar todos los muertos Niños por muertos, los niños ataques, pero 10 millones separados de de sus padres. personas que tuvieron que huir Sí, de sus casas, de su país, sí, es una tragedia humanitaria sí, impresionante sí. y me parece muy bien que el presidente de la calle le exprese Mm. eh, directamente el respaldo del Uruguay a ese pueblo que ha sufrido Claro. tanto. Nosotros Viste que presentamos, invadieron Odessa el otro día, que habían hecho el corredor para que salgan las producciones de trigo. Es increíble, ¿no? Y dice Zelensky, bueno, habrán visto que no se puede confiar en este tipo, ¿no? Por terrible, Putin, ¿no? Es terrible, impresionante. terrible. Sí, sí, sí. ¿Qué me decía Felipe y cerramos, sí? No, que nosotros hace unos meses presentamos un proyecto de ley para designar una escuela de Montevideo, Se cortó el audio, ahora sí. todo lo que está pasando allí. Claro, claro, claro. Perfecto. Felipe, muchísimas gracias, por esta nota, como siempre, y seguimos en contacto, por supuesto. Y cualquier cosa, Un abrazo grande, estamos a Rubén. la orden. Gracias, Un abrazo Felipe. grande. Saludos Nos a vemos toda la la semana que audiencia. viene. Muchísimas Muchas gracias. Buena gracias. jornada para ti hoy. El doctor Felipe Esquipani conversando con nosotros en su columna de los martes. Vamos a una pausa y recibimos a otro diputado, al diputado Gabriel Giannoli, para conversar también de temas de actualidad. Quédate ahí.